tenemos una entrevista, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Durán, él es presidente de Perú Cámaras. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarla, a usted y a su audiencia, a sus órdenes. Ingeniero, vamos a hablar sobre la situación económica que hereda el nuevo gobierno y cuáles son las primeras acciones que deberían realizar. Primero, ¿cuáles son las prioridades respecto a la economía, ingeniero? Bueno, en realidad la situación económica en el 2020 es a todas luces y va a culminar, digamos, el año con una caída en la economía muy cercana al 13%, producto de la difícil situación en la que nos puso la pandemia, ¿no? Entonces, estamos comenzando un año 2021 definitivamente con una serie de retos importantes. Yo creo que el primer reto es mantener la caída, digamos, en cuanto a la economía, empezar a generar ya los mecanismos necesarios para que la economía comience a rebotar en el año 2021 y lograr una tasa no menor de 10% de crecimiento el próximo año. Esto va a significar, evidentemente, llegar al 2021 con una reactivación casi total de las actividades económicas que tenemos en el país. Entendemos que hay algunos sectores que todavía van a tener dificultad, inclusive en el 2021 y hasta el 2022 por lo menos, para reactivarse, como es el caso del sector turismo. Entonces, el gran reto es sostener la reactivación económica y esta reactivación económica que venga acompañada de una recuperación de empleo, que es, creo que, el objetivo principal de cualquier estrategia de reactivación, de reactivar la economía. La reactivación de economía tiene que venir acompañada de una recuperación de empleo, que es, creo, el objetivo también importante y prioritario en lo que se refiere a la economía en el país. Claro, ingeniero, y desde el Ejecutivo Nacional, ¿cuáles son las acciones concretas que se deberían implementar para impulsar la economía? Bueno, en primer lugar, continuar con el proceso de reactivación a través de la política contracíclica. Esto significa que la inversión pública tiene que contribuir y seguir contribuyendo a una reactivación económica en este año y el próximo año. Y para eso hay que, evidentemente, recomendar e insistir que el nivel de ejecución de gasto sea, pues, en la oportunidad que corresponda y a la velocidad que se necesita. No podemos estar comenzando el año 2021 disminuyendo los niveles de ejecución de gasto. Tiene que ser muy parejo y además tiene que lograr llegar hasta finales del 2021 en una ejecución muy cercana o pasando el 90% por lo menos en promedio. Eso significará que los presupuestos destinados específicamente para obras públicas que mueven la economía y que generan empleo, sobre todo a nivel regional, en las regiones donde hay mucho más, se ha sentido con más fuerza, digamos, la pérdida de ingresos de la población y obviamente la pérdida de empleo, pues las obras públicas deben contribuir a recuperar este empleo, ¿no? Obras públicas en pequeñas obras, medianas obras de reparación de vías, asfaltado, manejo, digamos, de las cuencas, trabajo en el sector también agricultura. Creo que esas son una de las prioridades importantes y que a su vez, como digo, no solamente van a acompañar a una reactivación económica, sino sobre todo empezaremos a ver indicadores importantes de recuperación de empleo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, crear el ambiente necesario como clima para que el sector privado también comience a contribuir y a recuperar los niveles de inversión privada que son importantes. Es de todos conocido que el 80% de la inversión total en el país lo mueve el sector privado, ¿no? El sector público contribuye con un 20%. Claro, en situaciones como esta, probablemente el impulso de la inversión pública sea mayor, pero es porque es necesario y es parte de un programa contracíclico en la economía. Claro. Entonces, el clima de negocios tiene que ver mucho acá, la confianza, tenemos que recuperar confianza entre los actores público y privado, tenemos que generar, digamos, los niveles más adecuados que a pesar de estar en un proceso electoral y a pesar de estar en un proceso de transición de gobierno, esto no afecte la confianza, no afecte la credibilidad y por lo tanto genere los incentivos necesarios para que las inversiones también se estén dando.
Perfecto, precisamente eso, ¿no? Los inversionistas necesitan tener la confianza, tener la tranquilidad de que van a funcionar estas inversiones aquí en nuestro país. Bien, ahora respecto al próximo año, al 2021, ¿para cuándo se debería aprobar el presupuesto? ¿Se podrían hacer modificaciones ya al proyecto que se tiene y cuáles deberían ser? Bueno, hay un proyecto de presupuesto que ya está presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que es un presupuesto equilibrado, es decir, razonable, de un poco más de 180.000 millones de soles, con un crecimiento también en relación al año 2020 de casi 3%, un poquito más, ¿no? Pero se nota en el presupuesto que también se ha hecho una priorización y un énfasis en sectores claves que han quedado demostrados producto de la pandemia, donde hay brechas y desigualdades muy importantes de cara a la población, que es el tema de educación y es el tema de salud. Es cierto, está en el proceso de aprobarse el presupuesto. Estoy seguro que una vez ahora recompuesto ya el gabinete y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, entrarán pues a revisar el presupuesto, se concertará y se consensuará con el Congreso y esperemos que antes de que termine este año ya esté definitivamente aprobado ese presupuesto para poder implementarlo y ponerlo a disposición en la ejecución de 2021. Es importante también notar el déficit fiscal que nos ha generado este año 2020, probablemente alrededor del 10%, va a requerir hacer un equilibrio en el presupuesto el próximo año con mucha responsabilidad fiscal y seguramente habrá que recurrir a fuentes de financiamiento para equilibrarlo. Pero eso es parte del proceso de recomposición, de reestructuración de nuestras finanzas públicas y que esperamos y confiamos que de manera responsable, de manera equilibrada y siguiendo las pautas que corresponden a los organismos autónomos que controlan nuestra macroeconomía, pues lograremos regresar a los niveles fiscales que teníamos previos a la pandemia en aproximadamente quizá 2 años, ¿no? Sí, como usted indica, de manera responsable, pero ¿qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo ahora para lidiar con algunas propuestas populistas que se han estado impulsando desde el Legislativo Nacional previamente? Bueno, parte de la responsabilidad fiscal no solamente depende, este concepto de responsabilidad fiscal no solamente le compete al Ejecutivo, yo creo que la responsabilidad fiscal también le compete al Legislativo, sobre todo, como bien dice usted, para no estar generando expectativas falsas en la población con proyectos de ley y medidas populistas o demagógicas que además vulneran la caja fiscal, que además pueden generar potencialmente un riesgo de entrar en un déficit mucho más grande. Hay que recordarle también al Congreso que ellos no tienen iniciativa de gasto. Entonces son temas que a pesar de que la normativa, las reglas de juego, digamos, establecen claramente que la iniciativa de gasto viene del Ejecutivo, pues el Congreso está ya sistemáticamente en los últimos tiempos con proyectos de ley vulnerando ese principio, esa predictibilidad en lo que significa el gasto y atentando contra el equilibrio presupuestal. Reconocemos que existen todavía brechas y existen situaciones que cubrir en una parte importante de la población, como es el caso de las pensiones. Pero creo que lo importante sería que el Congreso más bien comience a debatir de manera seria, continua y con resultados específicos una reforma al sistema previsional que permita que la población que ha trabajado durante X años sin poner un límite tenga acceso a algún beneficio pensionario. Es injusto pues que una persona trabaje casi 20 años y no reciba nada. Claro. Eso estamos de acuerdo. Es injusto también aquellos que trabajaron 20 años o más que reciban tan poco, pero no se puede de la noche a la mañana sin una planificación, sin hacer un análisis de equilibrio fiscal y de gasto y versus los ingresos, pues justificar adecuadamente un financiamiento a esas decisiones. Entonces hay que tomar en consideración, sabemos cuál es el problema, pero tiene que manejarse con mucha responsabilidad. Efectivamente. Y hay que ver también de qué manera el Ejecutivo va a plantear el financiamiento al presupuesto el próximo año. Sí. Los ingresos fiscales producto de recaudación por la difícil situación económica del país de este año probablemente también impliquen que el próximo año muchas empresas no van a tener utilidades, entonces la recaudación por concepto de renta va a verse quizás afectado
Y la recaudación como producto del consumo interno, que es la demanda interna, también probablemente se vea afectada. Entonces, es importante que en la discusión de este presupuesto 2021, pues exista, creo, el mayor cuidado para poder equilibrar los ingresos potenciales del 2021 versus el gasto que ya está planificado, que ya está proyectado, como le digo, con énfasis en salud, en educación y en algunos proyectos de infraestructura, y cuáles podrían ser las fuentes para poder financiar ese presupuesto del 2021. Bien, vamos a ver qué es lo que hará entonces el nuevo gabinete y el nuevo presidente de la República, que hay mucha expectativa. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos una vez más aquí en JN Noticias. Mire, le agradezco mucho la entrevista y realmente creo que tenemos que comenzar por recuperar la confianza. Creo que si recuperamos la confianza y trabajamos en equipo, como dijo el presidente Sagasti en su discurso, lograremos más rápido los resultados y saldremos más rápido de esta difícil situación de pandemia, de esta difícil situación económica, y eliminaremos cualquier problema de orden social que pueda afectar nuestra transición en el 2021, en nuestro bicentenario de la República. Muchas gracias. Por el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Yes, muchas gracias. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. No se muevan.